Hola, ¿qué tal? En este caso vamos a elaborar una comunicación serial en conjunto de una comunicación empleando el protocolo MQTT, así que quédate para que veas el video. Bien, continuando con el curso anterior vamos a hacer un pequeño repaso de por qué emplear estos métodos de comunicaciones para respaldar la integridad de la información. Bien, aquí listé algunas limitantes que contiene esta placa de desarrollo. La primera limitante que veo es que solo tenemos un convertidor analógico digital que se ubica aquí en A0, y pues es una gran desventaja, dado que si queremos visualizar datos de sensores nos será imposible o estaremos reducidos teniendo que emplear un multiplexor que permita la lectura de señales analógicas, etcétera, cosa que no sucede con un Arduino Uno convencional. Tenemos limitantes de corriente, dado que la corriente de salida de nuestros puertos digitales a veces no supera los 10 miliamperes, o en la mayoría de los casos no supera los 10 miliamperes, dado que pues es un valor demasiado bajo para activar transistores. Muchas veces este tipo de placa no nos sirve para ello, entonces igual tenemos que recurrir a un Arduino Uno. Y una de las grandes desventajas es que es susceptible a cortocircuitos, dado que se trabaja con circuitos electrónicos que emplean bajo voltaje para su operación. Lo vuelve un poco sensible a estos cortocircuitos que se podrían producir cuando estamos probando. Dicho lo anterior, se propone una comunicación empleando el dispositivo Node MCU, es decir, el ESP8266 y un Arduino Uno. Para ello vamos a comunicarnos empleando algo que se conoce como comunicación serial, y esto va a venir dado por dos pares de cables que están a su vez conectados en el puerto de transmisión y en el de recepción del Arduino. Posterior a ello vamos a emplear el protocolo MQTT para los datos que salgan del Arduino, enviarlos a un broker y posterior a ello hacer análisis de los datos, etcétera. A continuación vamos a hacer una pequeña prueba leyendo un potenciómetro con el Arduino y enviando los datos al Node MCU para su posterior envío a un broker de MQTT. Bien, vamos a hacer un repaso rápido de este circuito que se implementó en Arduino. Como podemos ver, aquí tenemos una lámpara LED o un trozo de una tira LED, que más adelante vamos a estar haciendo un proyecto para controlar con el Arduino y alguna otra placa de desarrollo una tira LED, empleando una aplicación móvil que vamos a desarrollar nosotros mismos. Bueno, podemos apreciar aquí que tenemos un potenciómetro conectado al Arduino, es decir, el pin de datos está conectado al analógico 0, alimentación a 5 volts y tierra. No hay más, lo único que vamos a hacer es tomar la lectura del potenciómetro, o en dado caso si ustedes tuvieran un sensor de temperatura, etcétera, y su posterior transmisión empleando los cables de transmisión-recepción a una placa de desarrollo Node MCU ESP8266 para su posterior transmisión a un equipo de cómputo empleando un broker, como ya lo establece el protocolo MQTT. A continuación vamos a desarrollar el código para la transmisión de datos desde nuestro Arduino. En este caso voy a ir explicando de forma muy rápida qué fue lo que se hizo, pero suele ser bastante fácil de entender. Emulamos una conexión serial a la cual vamos a establecer los pines 2 y 3 para la transmisión y recepción de datos. Inicializamos la comunicación serial e inicializamos esta comunicación serial virtual, los dos a la misma velocidad. Creamos una variable del tipo int para la lectura del puerto analógico. Después, para simular la transmisión de datos, obtenemos datos de sensores como lo son temperatura y humedad. Pues básicamente lo que hice fue multiplicar por 1 o por 2 el valor que viene del potenciómetro, dado que nuestro ADC es de 8 bits. La máxima resolución que vamos a tener es de 0 a 1023. Después imprimo unos mensajes aquí, que es algo que quiero que presten atención después. Unos mensajes, si se dan cuenta, estos mensajes los imprimo empleando la comunicación serial. Los mando a imprimir al puerto serie, pero también mando a imprimir las variables a nuestra comunicación virtual. Es decir, por el pin, por el pin 3 voy a transmitir estos datos. Voy a ponerles el diagrama esquemático aquí de cómo va a quedar la conexión para que comience a cobrar sentido. Es decir, cuando este tome una lectura, estos datos van a ser enviados empleando la comunicación virtual a través del pin 3, que es el pin de transmisión. Bueno, una vez hecho esto es la parte más difícil, dado que la lectura de los datos y la transmisión es la parte realmente complicada de este proyecto que estamos elaborando. Para la recepción, pues
En este momento, como no vamos a establecer ninguna regla, lo único que vamos a hacer es definir variables si es que las vamos a ocupar, pero lo importante es crear una comunicación virtual para estos puertos. Aquí hay que tener un poco de cuidado, dado que en las versiones no de MCU la distribución de los pines cambia, dado que, si recuerdan, tenemos una distribución. Aquí hay que prestar un poco de atención, dado que en algunos dispositivos cambia esta. Aquí hay que tener un poco de cuidado, dado que la distribución de los pines cambia. Pusimos aquí esta anotación de un código que estábamos mirando en internet y nos dice que en el pin 4, que es el que entiende el ID de Arduino, corresponde al pin número 2 físico. El pin 5 corresponde al pin número 1. Entonces, pues una vez sabiendo esto, vamos a establecer las configuraciones. Igual lo mismo, hay que abrir una comunicación serial y inicializar nuestra comunicación virtual. Después lo que va a estar haciendo siempre el código es corroborar que haya información viable. Después lo que va a hacer el código es corroborar que existe información en la comunicación virtual, es decir, en el pin de recepción, o sea en el pin 2, corroborar que existe información. Regresamos al diagrama y podemos ver que el pin 3 y el pin 2 van a estar conectados, es decir, la información que provenga del Arduino va a poder ser leída por el módulo ESP8266. Después vamos a imprimir información para ver que estemos bien. Bien, vamos a pasarnos a la GoPro para ver cómo es que se comporta todo. A continuación vamos a visualizar los datos que está leyendo nuestro Arduino del potenciómetro. Para ello, como sabemos, nos vamos al puerto, que en mi caso es el 4, y voy a abrir el monitor de serie. Como pueden apreciar, aquí me está arrojando información. Si hago variar el potenciómetro, esta información va cambiando hasta llegar, como comentaba, hasta 1023. Si recuerdan, había una multiplicación que cambiaba el valor de la temperatura únicamente para hacerlo variar. Es decir, estamos haciendo la transmisión de los datos. Pero ¿qué sucede ahora con la información del lado del receptor? Bueno, como Arduino no permite tener dos puertos abiertos al mismo tiempo, para ello vamos a ayudarnos de un programa que conocemos como PuTTY. En PuTTY nos vamos a ir a la comunicación serial y, localizando nuestro puerto, vamos a establecer los parámetros de configuración. Si se dan cuenta, siguiendo las partes del código, yo establecía que iba a imprimir un signo de menor, la temperatura, una coma, la humedad y el signo de mayor. ¿Cuál es la diferencia? Si aprecian, nosotros estamos visualizando en el puerto serie esta información, pero en nuestro receptor, es decir, en nuestro nodo MCU, estamos visualizando esta forma de impresión de datos: un signo menor, la temperatura, la coma, la humedad y el signo mayor. Es decir, te estamos enviando variables empleando la comunicación serial. El paso que sigue ahora es, al recibir la información en el nodo MCU, enviarlos a través del protocolo MQTT, pero eso va a quedar en el siguiente tutorial. Si tienen dudas, déjenlas y con gusto las respondemos.